Muy buenas tardes a todos. Feliz año a todos nuestros agrupados y agrupadas. Esperamos que vayáis a comenzar este año con buen pie, llenos de ilusión y de esperanza. Y os deseamos lo mejor, tanto pues, si estáis estudiando, que os vayan bien los estudios, y si os estáis incorporando al mercado laboral, os deseamos lo mejor del mundo. Que los inicios además son muy difíciles. Bien, comenzamos una nueva etapa formativa y bueno, ya en octubre iniciamos una primera sesión también de la mano de Neivi Tolentino, que nos acompaña hoy nuevamente, y en esta ocasión vamos a hablar sobre nuevas formas de adquisición de la nacionalidad española a la raíz de las nuevas modificaciones que se incluyen en la Ley de Memoria Democrática. Como en otras ocasiones, os explicamos muy brevemente cuál es la dinámica de la sesión. Tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que va a utilizar y que va a compartir Neivi en el día de hoy con nosotros, información relevante sobre la agrupación de jóvenes abogados, jornadas, talleres, para que nos podáis seguir en redes sociales, para que sepáis nuestras cuentas y hacernos llegar vuestras preguntas, y también información de algunos colaboradores que están en nuestras formaciones, en este caso Nueva Mutua Sanitaria, por si queréis echarles un vistazo, que bienvenidos sean todas las opciones y beneficios que podáis sacar. Y nada, y por último, obviamente, los protagonistas de estas sesiones sois vosotros. Sin vosotros no tendríamos razón de ser. Y por esa razón, en la pestaña, en la funcionalidad de preguntas, podéis hacernos llegar las preguntas que consideréis y nosotros las formularemos al final de la sesión. Bien, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? Neivi Tolentino, que nos va a dar una ponencia eminentemente práctica. También nos acompaña Pablo Casillas. Recientemente la Junta de Gobierno de la Agrupación de Jóvenes Abogados ha sido renovada y hoy queríamos aprovechar esta especial ocasión para presentaros a Pablo Casillas, nuevo miembro de la Junta Directiva de la agrupación, vocal de la Junta de AJA Madrid, y también para que le conozcáis, que le pongáis cara y que sepáis que la agrupación tiene una función muy intensa y que también intentamos ser lo más cercanos posibles, y que nos tenéis para lo que necesitéis. Pablo, ¿qué nos puedes decir sobre Neivi? En primer lugar, muchas gracias, Alberto, por esta introducción magnífica. Como dice Alberto, acabo de unirme a este barco de la agrupación de jóvenes abogados. Me tenéis para lo que necesitéis. Y sin duda, los protagonistas y vosotros, pues en este caso, el conocimiento lo tiene Neivi, que es abogada experta en extranjería, como sabéis, socia fundadora de Tolentino Abogados. Neivi es abogada desde 2005. Se graduó en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha cursado másteres varios en especialización en el IE y en el ICAM. En 2013 funda Tolentino Abogados, iniciándose en el emprendimiento y tratando de innovar en este despacho, porque si no te transformas o te adaptas, pues es imposible alcanzar el éxito. Y ella será quien como ya sabéis, de esta ponencia, esta formación. Y, por supuesto, os animamos a seguir esta y otras formaciones para que estéis al día en las novedades legislativas, en especial en materia de extranjería, que, como sabéis, está habiendo muchos cambios y de mucha relevancia. Y, por supuesto, que es un área a tener muy en cuenta si queréis especializaros en ello. Doy paso ya a Neivi, que coja la palabra y comience. Hola, pues yo soy Neivi, como ya me han presentado el equipo. Voy a mostrar la pantalla del tema que vamos a hablar hoy. Ya me conocéis y habéis seguido algunas de las formaciones que hemos dado. En pandemia dimos la primera de nacionalidad española. En octubre del 2022 pues hablamos acerca de las modificaciones que ha sufrido el reglamento de extranjería. Cada vez que me toca dar una charla hay una nueva ley, porque justamente cuando estábamos hablando acerca de las modificaciones del reglamento de extranjería, se aprobó la ley de memoria democrática, que es lo que voy a explicar ahora. Voy a intentar en este sentido ser lo más práctica posible para que podáis entender más que conceptos legales, conceptos prácticos de cómo podéis presentar. Nosotros ya tenemos varias presentaciones en diferentes consulados y en Madrid, con lo cual ya tenemos resoluciones favorables que se han hecho favorables en menos de un mes.
Pero ya para otra ocasión, por dejarlo un poco avanzado, también a una nueva ley para quienes siguen todo el proceso de extranjería, y es la ley de nómadas digitales, que promete muchísimo. Es una ley sumamente interesante y que no tiene menos importancia que las demás leyes que hemos visto, así que la tenemos pendiente para más adelante. Vamos a iniciar, déjenme confirmar que estáis viendo mi pantalla para dar inicio aquí a las ponencias. Pues vamos a explicar acerca de la ley de memoria democrática, sobre todo explicar cómo obtener nacionalidad española por esta ley, los supuestos que entran con la ley de memoria democrática. Yo lo he clasificado y es la manera que se lo explico tanto a mi equipo como a los clientes para que lo puedan entender. Es decir, sabemos que esta ley se aprueba en busca de remediar los daños que se hicieron en la época del franquismo, y es una ley que en principio tiene muchos aspectos, pero vamos a centrar en especial la que afecta a la nacionalidad española. ¿Quiénes van a poder optar o ya pueden optar a este supuesto? La ley se aprueba en agosto y en octubre entra en vigor por medio del BOE. Entonces, desde octubre de este 2022 que ha pasado hasta octubre del 2024 tendrá vigencia esta ley, con lo cual tienen 2 años para aplicar. Importante señalar que los clientes, como ustedes saben, van a intentar siempre dejar todo para final, cuando ya se esté acabando la ley, para comenzar a hacerlo. Es importante que recalquen a sus clientes el empezar lo antes posible, porque como la ley se establece para hijos y nietos, también pueden aplicar los bisnietos. Pero eso lo voy a explicar al final, de una manera muy práctica. Por eso dependerá de cuán tan rápido se aplique de hijos y nietos para que puedan aplicar luego los bisnietos. Entonces, supuesto en lo que se establece esta ley, tenemos hijos y nietos que son de españoles originarios. Aquí no hay que demostrar en muchos casos ni siquiera si tienen documentación del exilio. Únicamente con ser originarios será suficiente. Es el supuesto 1. Luego tenemos el supuesto 2, que son hijos y nietos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con un ciudadano extranjero antes del 1978. Antes de la Constitución del 1978, las mujeres españolas, cuando se casaban con un extranjero, perdían el derecho de transferir nacionalidad española a sus hijos, con lo cual aquí se cortaba ese linaje español. Entonces, en este supuesto de la ley, esas mujeres españolas que se casaron con un extranjero y que no pudieron transferir nacionalidad española a sus hijos, con esta ley van a poder hacerlo. Luego tenemos el supuesto número 3, que vamos a ver, que son hijos mayores de edad de españoles a quienes les fue concedida la nacionalidad española a través de la ley del 52/2007 y la ley 20/2022. Estos, mejor conocida como la ley de nietos, que cerró en el 2009, se le dio la oportunidad a muchas personas que no vivían en territorio español obtener nacionalidad española. En muchos casos, esos hijos mayores se quedaron fuera. Esos hijos mayores que no pudieron optar en ese supuesto, ahora entran con el supuesto número 3 porque tienen un padre que optó nacionalidad española. A ese padre se le dio nacionalidad por opción, no por origen, pero pueden tener el derecho a adquirirla por medio al supuesto número 3 de la ley. Nos vamos al supuesto número 4 y hablamos de hijos de padres originariamente españoles que optaron a nacionalidad española por la opción del artículo 20.1a, 20.1b, y podrán acogerse también a la presente ley. Y ya nos vamos al último supuesto, y es nacionalidad por carta de naturaleza. La nacionalidad por carta de naturaleza es el supuesto en el que entran, en este caso, quienes son hijos de españoles que vinieron a luchar en la época del franquismo, la guerra civil. Hablamos de los periodos los periodos de la guerra civil, que vinieron brigadistas. Los brigadistas eran personas que no tenían nacionalidad española, eran de Latinoamérica, vinieron a España, estamos hablando que vinieron de Chile, de Argentina, lucharon esos años de la época de la guerra civil y luego se fueron a sus países de origen. Esas personas pues tienen sus nombres aquí en territorio español, y esos hijos de esos señores brigadistas
se le da la opción a adquirir nacionalidad española sin tener que residir en territorio español por medio de la Carta de Naturaleza, por medio a esta ley de memoria democrática también. En el supuesto número 4 que estábamos viendo, de los hijos de padre originariamente español, también tenemos a quienes optaron en el supuesto 3 por la nacionalidad por opción, que pueden ahora adquirir nacionalidad por origen. Es decir, las personas que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos, en esta ley que se le dio nacionalidad por opción, pueden adquirirla por origen. Al adquirirla por origen, pueden seguir transfiriendo la nacionalidad a sus descendientes y seguir teniéndola ellos también por origen. Esos son los supuestos que tiene esta ley, de lo que vamos a explicar, y luego pues vamos a hablar de algunos casos prácticos para que puedan entender cómo ha funcionado esta ley y los casos que hemos nosotros visto, las adversidades que hemos encontrado al desarrollar esta ley. Primeramente, la ley de memoria democrática pues viene a ampliar los casos de personas extranjeras para que puedan solicitar nacionalidad española sin vivir en España. Recuerden que para solicitar nacionalidad española, hemos explicado en otros eventos, se requiere 1 año para quienes han nacido en territorio español, quienes están casados con ciudadanos españoles o quienes son hijos o nietos de españoles de origen. Pueden aplicar a nacionalidad española al año, pero de residencia legal y continuada. 2 años, países iberoamericanos. 5 años, quienes adquieran nacionalidad por asilo, que pidan asilo en territorio español. Y 10 años, que es lo que establece el Código Civil, al resto de nacionalidades. Pero en este supuesto de esta ley, las personas no tienen que vivir en territorio español, con lo cual se le da la oportunidad de obtener un pasaporte europeo, un pasaporte español, que actualmente se encuentra en el ranking número 3 de los pasaportes más poderosos del mundo, dando la oportunidad de que puedas viajar a más de 190 países sin necesidad de visado, y el número 1 lo ocupa Japón con 193 países. Entonces, el objetivo de esta ley principal fue el dignificar la memoria pues, de las víctimas del franquismo, que es como se ha establecido esta ley. Vamos a comenzar entonces a desglosar el supuesto número 1. Hijos o nietos de españoles de origen que actualmente pueden aplicar a la ley de memoria democrática desde sus países de origen o sus países de residencia. Cuando hablo de sus países de residencia, quiere decir que si esa persona se encuentra en territorio español, pero no tiene residencia, no puede aplicar desde España. Se tiene que ir al país donde tenga residencia o a su país de origen para que pueda aplicar a la ley. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos pendiente porque en cualquier país que se encuentre la persona que quiera aplicar esta ley, lo tiene que hacer directamente por el consulado, por medio a una mensajería que otorgue el consulado o por medio de una cita previa, y es obligatoriamente personal. ¿Vale? Tiene que estar el interesado el día en el lugar de la presentación para poder hacer la solicitud de esta ley. Entonces, los hijos y nietos de esos españoles de origen tienen como principio la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los nacidos fuera de España, de padre, madre o abuelo que originariamente han sido españoles. Los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo, abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y como consecuencia de haber sufrido el exilio del 36 al 75, hubieran perdido su nacionalidad española de origen. Entonces, aquí es un punto importante. He dicho 2 aspectos. 1, que el abuelo, el padre, sea español originario. 2, que el abuelo, el padre, pueda, en este caso hubiera sido español o hubiera perdido la nacionalidad española por haber estado en el exilio. Con lo cual, ambos supuestos aplican para aplicar a la nacionalidad por ley de memoria democrática. Entonces, aquí, en el supuesto 1, no hay que demostrar la condición de por qué se han ido, únicamente por ser originarios. En el supuesto 2, hay que demostrar por qué en el momento que se fueron, el exilio, hay que demostrarlo. Se demuestra por el pasaporte, se demuestra el sello del pasaporte de cuando llegaron al país que le ha acogido, se demuestra por medio a cartas de que se casaron en el consulado, o porque se inscribieron en asociaciones de exiliados españoles en el extranjero. Es decir, las personas que salieron del 36 al 75, pues tienen que demostrar en estos casos las razones
de por qué están en el exilio, ¿vale? Vamos a hacer, mira, aquí lo explico mejor. Hijos y nietos de españoles de origen originarios, condición de exiliado. La condición de exiliado va a acreditar la documentación de diferente manera, que es la dependencia del periodo que vivió en el exilio. El consulado normalmente suele tener listados de personas que se apuntaron cuando estuvieron en el exilio, o si se casaron, o si se inscribieron en el consulado. Esas son pruebas para demostrar ese exilio. Siempre es importante tener el acta de nacimiento de el ascendiente nuestro que tengamos, ese abuelo, de ese padre, para demostrar la relación. Con lo cual, las actas de nacimiento del abuelo y del padre, en este caso cuando son españoles originarios, no pueden tener una vigencia superior a 3 meses. Con lo cual, si usted tiene un acta de nacimiento antigua, tiene que volver a solicitarla y actualizarla, ¿vale? Esas actas de nacimiento se pueden solicitar tanto en territorio español, en el registro civil del nacimiento del interesado, o si se ha hecho español en el exterior o está inscrito en el consulado, en los consulados españoles en el extranjero. Aquí tenemos la condición de exilio, cómo se explica. Español que ha salido de España entre el 18 de julio del 1936 y el 31 de diciembre del 1955. En esta época no hay que demostrar la condición de exilio porque se reconoce. Es decir, fue la época justa donde se reconoce todas las personas que estuvieron saliendo del territorio español, con lo cual los periodos del 36 al 55, estos españoles perdieran o no la nacionalidad por el exilio, dan derecho a que sus descendientes adquieran nacionalidad española. Nos vamos luego del 1 de enero del 1956 al 28 de diciembre del 1978. En este caso, sí van a tener que probar la condición del exilio por alguno de los documentos que he mencionado anteriormente. Entonces, es importante que las fechas la tengan muy pendiente, porque las fechas van a cambiar o no un expediente, porque hay personas que del 36 al 55 salieron del territorio español, perdieron la nacionalidad española al acogerse al exilio y otros no la perdieron. Pero esa época no tienes que presentar ninguna documentación. Ahora, del 56 al 78, sí tienes que presentar. Había un error en los nacidos fuera de España, que habla del 36 al 75. Corrijo, es del 36 al 78 que establece la ley. Pido disculpas que hay un error ortográfico que hemos puesto arriba. La ley empieza con, la ley se aplica del 36 al 1978. Entonces, del 1978, pues sí tendrán que en este caso, presentar pruebas de que se encuentran en el exilio, ¿vale? Es decir, aquí sí es necesario que usted presente alguna prueba de que se casó en el extranjero, de que se inscribió en el consulado, del sello en el pasaporte en el momento de su llegada. Es decir, tiene que demostrar esa condición para que pueda tener el derecho. Independientemente, vuelvo al inicio del supuesto 1 que he explicado, que si son originariamente españoles, cuando hablamos originariamente españoles, es que en su familia ninguno ha perdido el derecho de ser español, ¿vale? En estos casos, solamente por ser originariamente españoles, pueden aplicar sus descendientes a la ley. Luego tenemos el supuesto del exiliado, que hay unos casos que hay que explicar cuando en la época del 55 al 78 y del 36 al 55 no hay que explicar, ¿vale? Vamos a continuar con un ejemplo, para ponerle un ejemplo. Aquí tenemos Luis, es nieto de Alberto, español originario. Luis ahora puede aplicar a la ley 20/2022 por tener a Alberto un abuelo originariamente español. Entonces, ese ejemplo está así de simple. Por él tener un abuelo español de origen, se le está dando el derecho. ¿Qué tiene que presentar Alberto para obtener la nacionalidad? Que ya lo hemos hecho nosotros aquí en el despacho, en este supuesto. El acta de nacimiento del abuelo de Alberto, el acta de nacimiento del padre o la madre de Alberto, que sea que le da el derecho, y el acta de nacimiento de Alberto, más las actas en estos casos que están en los formularios, que están en el consulado, indicando los formularios que tienen que llenar y el supuesto por el cual usted va a aplicar. Las actas de nacimiento del abuelo de Alberto y del padre de Alberto, que son españoles, vigencia 3 meses máximo, ¿vale?
Estas actas de nacimiento de estos originariamente españoles no hay que apostillarlas. Alberto, que es el que está haciendo la solicitud, tiene que presentar su acta de nacimiento legalizada, apostillada y traducida en los casos que no se encuentren en el idioma español. El acta de nacimiento de Alberto no puede tener una vigencia superior a 1 año. Hay unas excepciones, por ejemplo, con Venezuela, que Venezuela permite que las actas de nacimiento del interesado tengan una vigencia de haber sido solicitadas hace 5 años atrás por los problemas que existe actualmente con la documentación personal en Venezuela. Pero es el único país que se permite que esa acta de nacimiento del interesado tenga una vigencia de 5 años. Los demás países deben de tener una vigencia de 1 año, ¿vale? Vamos a ver otro supuesto. Hijos o nietos de españoles originarios que perdieron nacionalidad a causa del exilio. Pues aquí tenemos Juliana, es cubana, y su abuelo Pedro es español originario. Pedro salió de España en el 1940, en la época del franquismo. Tiene los sellos de su pasaporte de su salida en España y las entradas de Cuba. Juliana quiere aplicar a la ley de memoria democrática con el pasaporte de su abuelo. No se puede comprobar su salida de España del periodo del 36 al 55. Aquí, aunque no es necesario ni siquiera aportar ninguna documentación, con simplemente la documentación de salida de ese pasaporte es suficiente para demostrar que se encontraba fuera del territorio español. También, si se hubiera hecho en este caso cubano, si se hubiera inscrito, si tuviera un acta de matrimonio, cualquier otro documento también sería válido. Pero en este caso no es necesario iniciar ninguna comprobación, porque simplemente con la salida registrada va a ser suficiente. Ahora nos vamos con el supuesto que sí tenemos que documentar. Vamos a primero la documentación que va a necesitar este supuesto. Documento de identidad del solicitante, certificado literal de nacimiento del solicitante, como dije anteriormente, legalizado, apostillado, y en los casos que no se encuentren en el idioma castellano, tiene que estar traducido. Certificado literal de nacimiento del padre, madre, abuelo del solicitante, que originariamente sean españoles. En su caso, si la solicitud se formula como nieto o abuelo, originariamente español, se aportará además la certificación de nacimiento del padre o madre al que corresponda la línea del abuelo o abuela españoles del solicitante. ¿Vale? Aquí ya lo tenéis por escrito, pero esto ya se lo había explicado más arriba. Ahora nos vamos, hijos o nietos españoles originarios. ¿Qué documento puedo probar en el exilio? La documentación que hemos dicho anteriormente. Del 56 al 78, los consulados están exigiendo, en esos casos que se perdieron, que ellos perdieron la nacionalidad, se está exigiendo que demuestre el exilio. ¿Cómo se demuestra? Haber sido beneficiario de una pensión otorgada por la administración española a quienes estaban en el exilio, certificaciones o informes que son expedidos por entidades e instituciones españolas que prueban la situación de represión o persecución política del exiliado, cualquier otro documento que pruebe la situación de represión o persecución política del exilio. Como dije anteriormente, se hicieron algunas asociaciones en los consulados españoles en el extranjero de esas personas que estaban siendo refugiadas y que se habían ido en el exilio en la época del franquismo, ¿vale? Vamos ahora con el supuesto número 2. Si tenéis algunas preguntas, vayan anotándolo, la vayan escribiendo para que luego podamos ir respondiendo cualquier duda que puedan tener. Haciendo un pequeño resumen del supuesto 1, recuerden, hijos y nietos de españoles originarios o españoles que hubieran perdido la nacionalidad por la época del exilio. Los originarios, únicamente con las actas de nacimiento será suficiente. Del padre y la madre, que originariamente hubieran sido español, más el acta de nacimiento del interesado. Si sufrió exilio del 36 al 78, lo dividimos en dos supuestos, del 36 al 55 y del 56 al 78. En el primer caso, no hay que demostrar ninguna otra documentación que no sea la salida de España, más las actas de nacimiento, y en el supuesto 2, del 55 al 78, debemos demostrar la condición de exilio, de que escribiera alguna organización, pruebas de que realmente estaba en el exilio, ¿vale? Ahora nos vamos con el supuesto número 2 de la ley. Hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con un ciudadano extranjero. Esto van a aplicar a la ley con el anexo número 2. Todo esto lo podéis descargar
tanto en la página del Ministerio de Justicia como en las páginas de los consulados, que toda la información está colgada allí. Hijo de madre originariamente española que perdió su nacionalidad al casarse con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978. Como dije anteriormente, las españolas, al casarse con un extranjero, perdían el derecho de transferir nacionalidad española a sus hijos. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de una Ana, que es hija de Esther, quien es española. Esther salió de España en 1960, fue a Chile y se casó con Abraham, que es chileno. Ana quiere aplicar a la ley de memoria democrática y debe presentar la siguiente documentación. Acta de nacimiento acta de nacimiento de la española, es decir, el acta de nacimiento de su madre como española, el acta local del matrimonio, es decir, el acta de matrimonio, ya sea porque se casara en España o porque se casara en el extranjero, acta de nacimiento de María, que es la interesada, y su documento de identidad de que es residente en el lugar que está haciendo la solicitud, certificado de naturalización de Esther, entre otros. Esta hasta ahora son los documentos, cualquier documentación extra te la puede pedir también el consulado. Pero con esta más los formularios es toda la documentación que se está exigiendo para presentar esta ley. Ahora nos vamos con el supuesto número 3. Hemos visto supuesto 1, hijos y nietos originariamente españoles y quienes tienen que presentar documentación y probar el exilio. Luego 2, los hijos de esas mujeres españolas que no podían darle el derecho a nacionalidad española y ahora lo pueden hacer. Y ahora nos vamos con el supuesto 3, hijos mayores de edad de españoles a quienes les fue concedida nacionalidad española a través de la ley 52/2007 o la ley 20/2022. Este supuesto, normalmente, estos hijos mayores de edad que no pudieron obtener nacionalidad española han venido a España, gran mayoría, a obtener nacionalidad con residencia. Se establecía que con un año de residencia, se establece, porque eso no ha cambiado, que con un año de residencia legal y continuada, ellos han podido obtener el derecho a residir de un año de manera legal y continuado y luego aplicar a nacionalidad española. Pero otros países como Cuba, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, que requieren de visados, en estos casos le fue más complicado el venir a residir ese año. En Argentina muchos no le dieron importancia de venir a residir, pero sí hubo muchos casos que se solucionaron porque residieron ese año y se le dio el derecho a nacionalidad por tener un abuelo o un padre español de origen, que en este caso obtuvo nacionalidad por la ley de nietos. En este supuesto que tenemos aquí, van a adquirir esa nacionalidad sin tener que vivir en España. Con lo cual, Cuba, República Dominicana son los casos más abundantes de estos supuestos que no vinieron a vivir en España y que se les está dando esta oportunidad. Los padres tienen que haber obtenido la nacionalidad española a través de la disposición de la ley octava, de la ley de memoria 20/2022 y la disposición séptima de la ley 52/2007, mayor conocida como la ley de nietos. Aquí se aplica el formulario número 3 para poder aplicar a este supuesto. Ponemos un ejemplo: Patricia es hija de Nelson, quien optó por la ley 52/2007, por la ley de nietos, pero en ese momento ella era mayor de edad y no pudo acogerse a la ley. Ahora, con esta nueva ley, Patricia puede solicitar nacionalidad española. ¿Qué requiere de documentación Patricia? Pues el acta de nacimiento, como hemos dicho, legalizada, apostillada y traducida en los casos que corresponda, vigencia de un año. Documentación de identidad del lugar donde se encuentre residiendo la solicitante y la demás documentación en estos casos, como esos padres obtuvieron nacionalidad por medio de los consulados, en algunos casos de ellos, ya están inscritos. Con lo cual, con el acta de nacimiento de ese padre, hasta te la puedo otorgar el mismo consulado porque ya están inscritos y es más fácil obtenerlo. Tenemos hijos de padres originariamente españoles que optaron por nacionalidad española por opción y ahora pueden acogerse por origen. Es el supuesto número 4. Con lo cual, ese supuesto 3, que se le dio nacionalidad española por opción, ahora esos padres, por el supuesto 4, pueden adquirirla por origen. Jesús optó nacionalidad española siendo menor de edad por el artículo 20.1 del Código Civil, por haber obtenido nacionalidad española a su padre en la ley 52 y por haber estado Jesús bajo la patria potestad de ese español. Ahora Jesús puede optar a la nacionalidad española por origen, porque en estos casos ellos no seguían transfiriendo nacionalidad española
como originario, sino por opción. Ahora, esos padres que lo obtuvieron por opción tienen el derecho a hacer el cambio para luego seguir dando el derecho a sus hijos por origen. ¿Qué más tenemos? Juan optó nacionalidad española por el artículo 20.1 del Código Civil por ser hijo de español de origen, español nacido en España. Ahora Juan también puede obtener nacionalidad española por origen. Tenemos otro ejemplo aquí. Aquí es la documentación. El documento de identidad del solicitante, del lugar de residencia, rellenar el formulario 4 y que cumpla con los supuestos de uno de los anexos anteriores para que pueda hacer la modificación de opción a origen, ¿vale? Ahora nos vamos con nacionalidad por cargo de naturaleza. En estos supuestos hablamos de los brigadistas que expliqué al inicio de la charla. José tiene un bisabuelo que fue un voluntario hondureño que participó en las brigadas internacionales y participó en la Guerra Civil Española. José necesitará la siguiente documentación para poder optar bajo este supuesto. Documentación que pruebe su filiación con su bisabuelo, por ejemplo, actas de defunción o cualquier otro documento acreditativo de sus generaciones, bisabuelo, abuelo, padre, hasta llegar a él. Documentación que acredite la participación de aquel ciudadano que participó en la Guerra Civil Española. Con esa documentación, con el anexo número 5, podrá este señor aplicar a nacionalidad por carta de naturaleza por haber tenido un abuelo, un bisabuelo que participara en la época de la Guerra Civil sin haber sido español. Pues se le va a dar el derecho a estos brigadistas, a estos descendientes de brigadistas a tener nacionalidad española. Ahora nos vamos con los casos favorables que hemos visto. Esos son los países que nosotros hemos estado trabajando. República Dominicana, Cuba, Argentina, México, que hemos estado nosotros actualmente trabajando y que hemos dado el derecho, y Chile, hemos dado el derecho a obtener nacionalidad española. Hemos dejado una bibliografía con las instrucciones de esta ley, que la podéis, si pincháis el documento que le hemos subido, la podéis tener ahí mismo también. Y voy a explicar por un poquito práctico estos casos favorables. A ver, en el caso de Cuba, sigue siendo muy complicado obtener las citas, es uno de los países que más se nos ha complicado, pero ya tenemos la primera presentación. República Dominicana está bastante ágil, ya tenemos resoluciones favorables de República Dominicana que se han obtenido bastante rápido, y de los demás países, también Argentina es otro de los países que está teniendo listas de espera bastante largas. ¿Cómo estamos haciendo este procedimiento? Nosotros preparamos el expediente del cliente, hacemos las revisiones y luego se lo enviamos a un PDF para que el cliente pueda hacer su presentación. Le ayudamos a hacer la solicitud de cita, con lo cual solamente lleva la presentación del expediente que le hemos preparado para hacer su presentación en el consulado, ¿vale? Se tiene que ir con cita previa. En algunos países se está haciendo por medio de mensajería, pero la mensajería tiene que llevar el carné de la persona solicitante para corroborar que es el mismo interesado que está haciendo la presentación aún por mensajería, ¿vale? De media, en los casos que hemos tenido favorables han tardado un mes y medio, más o menos. Esto va a depender de cada consulado tiene una cantidad de expedientes importantes. Cuba, Argentina son los que más están arriba con la cantidad de expedientes que están presentando, ¿vale? Yo creo que ya es todo, así que nada, agradecer a AJA esta oportunidad para hacer esta presentación. Espero que me pudieran haber entendido un poco los supuestos que aplica en esta ley y que de una manera práctica puedan entender los casos más complicados, por decirlo de alguna manera. Dije que iba a explicar el tema del bisabuelo. Para que pueda aplicar un bisabuelo, en este caso es importante que sepan que tiene que aplicar, tengo un caso, que lo voy a explicar con el caso real que tengo, que es una señora cubana residente en Miami. Esta señora, que es cubana residente en Miami, no llegó a aplicar por la ley de nietos, hizo todo el procedimiento, pero no llegó a salir la nacionalidad. Los expedientes que se presentaron por la ley de nietos y que no se resolvieron, no sirven para esta ley, eso se archivó y es empezar nuevamente el proceso. Entonces, como su abuelo era el español, ella por esta ley, en el supuesto 1, va a aplicar a la nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Cuando ella lo obtenga, esta señora que reside en Miami y es cubana con su abuelo español, entonces
le da el derecho a su hijo, que es cubano-dominicano, que adquiera ahora la nacionalidad española. Todo esto tiene que pasar dentro de la ley, con lo cual, hasta que ella no tenga la nacionalidad española, no tenga el acta de nacimiento, su hijo no puede aplicar, ¿vale? Hay que esperar que lo obtenga la madre por medio al abuelo para darle el derecho al bisnieto. Es así, ¿vale? Ya es todo, Alberto. Muchísimas gracias, Navy, porque además agradecerte la verdad que ver toda la cantidad de supuestos que se pueden dar no es fácil y además, de hecho, agradecemos también a los asistentes que nos estáis trasladando bastantes dudas, algunos casos así un poco de laboratorio, y vamos a ver si los podemos darles una respuesta y aclararles algunas dudas. Mira, Navy, te avisaré cuando es un supuesto o cuando es una pregunta un poquito más general, ¿vale? En un supuesto en el que una familia de 5 hijos se nacionalizaron 3 de esos hijos y los nietos menores de edad, con la apertura del expediente de hace unos 10 años. Ahora, los nietos que habían pasado la mayoría de edad inician un nuevo procedimiento. Pero los nietos de parte de los otros dos que no se de parte de los otros dos abuelos que no se nacionalizaron en el momento, ¿pueden hacerlo ahora? ¿Qué opciones tienen? Claro, el supuesto 3. Nos vamos al supuesto 3, porque aquí el padre, en este caso, ellos no le dio tiempo a adquirirla porque se hicieron mayores de edad y no dio tiempo a la ley, pero el padre lo obtuvo. Entonces, en este caso, esos nietos, tanto el supuesto 1, que es hijos y nietos de españoles originariamente españoles, o el supuesto 3, si el padre adquirió la nacionalidad por la ley de nietos, ¿vale? Con lo cual, ahí tienen dos supuestos. Si el padre adquirió la ley por la ley de nietos, puede aplicar el supuesto 3 o el supuesto 1 porque tienen un abuelo originario. Vale, mira, otro supuesto. ¿Puede solicitar la nacionalidad española el nieto, hijo de un español e hijo de un ciudadano cubano, que solicitó la nacionalidad española con arreglo a la ley 52 del 2007 y aún esa solicitud se encuentra en trámite y no se la han concedido todavía? No, como dije anteriormente, todas las solicitudes de la ley de memoria, de la ley de nietos que no se resolvieron, quedan archivadas y se cambia por esta ley. Con lo cual, las solicitudes que no se hicieron ya se van a archivar y tienes que empezar el procedimiento por esta ley. Entonces, si no te han contestado, si no se ha resuelto, ¿se entiende archivada? Ya se ha archivado. O sea, te obliga a iniciar un nuevo procedimiento. Debieron haber respondido, de haber hecho algún recurso o algo, pero ya esta ley deroga por completo todas esas solicitudes que estaban sin responder. Respecto del supuesto 3, en el caso de que el hijo mayor de edad del que adquirió la nacionalidad española por la ley de memoria histórica haya fallecido antes de que la ley entrase en vigor, ¿cómo la podrían adquirir sus hijos, en este caso los nietos? ¿No puede? No. Aquí tiene que estar vivo el que vaya a hacer la solicitud. Por ejemplo, el caso que expliqué. Es decir, si mi abuelo falleció, no pasa nada. Mi abuelo originariamente español, yo aplico. Si mi padre falleció y era español, yo puedo aplicar. Ahora, si yo quiero aplicar como bisnieto y mi padre primero lo tiene que obtener como nieto, que es lo que entra a la ley. Si mi padre ha fallecido, ya yo no puedo seguir el linaje para aplicar. A ver, la ley es de hijos y nietos. Entonces, si la ley es de hijos y nietos, el caso de la cubana que reside en Miami, que estoy explicando, ella va a adquirir nacionalidad española porque su abuelo era español. Entonces, ella está viva y va a aplicar a nacionalidad. Cuando ella adquiera la nacionalidad, su hijo, que es el bisnieto, va a tener el derecho a nacionalidad. Si en el proceso esa señora muere, el hijo de esa señora, bisnieto de ese señor, no va a poder obtener la nacionalidad. Si el procedimiento se ha iniciado, Navy, y justo, oye, pues... Claro, tiene que hacer la jura. Una cosa que se inicia y hasta que tú no tienes el pasaporte y el acta de nacimiento, usted no es español.
Una cosa es que salga favorable, pero si ese señor no hace la jura de obtener nacionalidad, no es español. Vale. Otro supuesto. ¿Sería posible solicitar la nacionalidad española siendo nieto cuando el abuelo emigró antes del comienzo de la Guerra Civil, antes de 1933? Sí, Antes de 1936. sí, porque es originario. Como dije anteriormente, el supuesto 1 me habla españoles originarios que nunca perdieron nacionalidad, que siempre se mantuvieron todo el linaje siendo españoles. Y supuesto 2, quienes se fueron al exilio, entonces quienes se fueron al exilio, algunos de ellos perdieron nacionalidad, unos tienen que demostrarlo y otros no, dependiendo del periodo. Pero si fue antes del periodo del franquismo, sí aplicas siempre y cuando sea español originario. Porque ¿qué pasa en esta parte de la ley? Que es la parte que nosotros le hemos dado la vuelta. Claro, muchos salieron, pero no regresaron a España porque estaba en guerra en ese momento. Y nos retornaron. Y eso es muy fácil de probar. Lo importante es corroborar que no perdieron nacionalidad, que no se le quitó porque se fueron al exilio. En ese supuesto de que el abuelo, los abuelos emigraron antes del comienzo de la Guerra Civil, ¿en qué ley está regulada ese supuesto? El supuesto 1. Sí. En el supuesto 1. El supuesto 1 me habla de españoles originarios y 2, hay 2 supuestos, o españoles originarios y españoles que emigraron en la época de la guerra del franquismo. Estamos hablando del 36 al 55, que es donde no tienen que demostrar mucha documentación, y del 56 al 78, que sí tienen que demostrar la documentación del exilio. Nos preguntan... vale, otro supuesto, a lo mejor lo hemos respondido, a lo mejor es que no veo. Tenemos copia del acta de nacimiento de mi abuelo español, sin embargo ya ha fallecido. Ese acta es de Puerto Rico y en ella dice que corrobora que él nació en España. ¿Puedo utilizarlo? Sí, la puedes utilizar. No pasa nada que en este caso hubiese fallecido el abuelo siempre que el abuelo hubiese sido español. Lo que no podemos poner es a alguien, es decir, saltarnos una generación que no ha adquirido la nacionalidad para poder beneficiarse con el caso de los bisnietos. Aquí no se puede. Navy, para presentar una solicitud por cualquiera de los supuestos que hemos visto en España, ante el registro civil competente, ¿es necesario siempre tener el permiso de residencia vigente en España? Obligatoriamente. Justamente ayer hemos presentado el primer expediente porque ha tardado el registro civil en habilitarlo. Han comenzado primero los consulados que el registro civil en España. El registro civil en Madrid, en este caso, ya comenzó a hacer las citas, se está haciendo, vas con tu cita, se hace la solicitud, se presenta. No sabemos los plazos todavía de respuesta porque lo acabamos de presentar, pero la persona tiene que ser residente en territorio español para que se lo pueda presentar. Si no, se tiene que ir al país de origen o a su país de residencia. A ver, un momento. ¿Se conoce o conoces algún caso en tu experiencia de ciudadanos marroquíes que puedan acceder a la nacionalidad española por medio de esta ley? ¿O está solamente acotada a Latinoamérica? No, esta ley a cualquier persona que tenga en su caso que sus abuelos, que su padre ha sido español de origen. Que si esta ley no importa la nacionalidad que posea la persona, simplemente lo que tiene que tener es la nacionalidad de origen, su abuelo, su padre, para que pueda adquirirla. Vale. Navy, ¿cuál es el mínimo de edad para que los hijos de padre español por origen puedan solicitar la nacionalidad española? No hay límite de edad para hacer la solicitud. Lo pueden ser menores, mayores de edad, pero en el caso que lo hagan los mayores de edad, siempre que ellos adquieran nacionalidad, a sus hijos le van a dar luego el derecho. En cualquier momento luego lo podrán hacer, no tienen que hacerlo los menores obligatoriamente con esta ley. Vale. Mira, nos preguntan, me concedieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
ahora quiero presentar la solicitud para mi hijo. Cuando a mi hijo se le conceda la nacionalidad, ¿va a obtener de la misma forma que yo el pasaporte español, el acta de nacimiento, o precisa de una documentación adicional? No, lo que tienes que aportar tu acta de nacimiento, en este caso del padre que lo ha obtenido, y el acta de nacimiento del menor. Se la puedes dar directamente en el consulado. Hay que verificar que se le ha dado el derecho por origen para que le transfiera el mismo derecho al menor. Aquí lo único que se añadiría sería que la madre, un poder donde la madre estaría de acuerdo con que se presente, con que él obtenga nacionalidad española, que se hace para todas las nacionalidades de menores de edad. En tu experiencia, Navy, el tipo de documentación que se puede tramitar en el consulado, en tu experiencia, ¿es efectivo? ¿Hace falta pedir cita previa? Va a depender de cada consulado. Va a depender de cada consulado, es un mundo. Si normalmente se hace por un correo, registro, se la solicitud por cita previa, pero a ver, ¿quiénes te contestan? Que no todos tienen la misma facilidad para contestarte, están abrumados con cantidad de expedientes, pero eso va a depender de cada consulado. Siempre tenemos el registro civil del nacimiento del interesado, registro civil central si ha nacido en el extranjero. ¿Se puede solicitar se puede realizar la solicitud desde el país donde se reside, fuera de España? En el caso de que no pueda ser eso, ¿puedes venir a España y ese permiso de 90 días o permiso que puedas tener, podías venir a presentarlo presencialmente? ¿Te obliga el consulado o el lugar a tener que personarte en momentos determinados? Vamos a ver. Es obligatorio que donde tú lo presentes, vayas personalmente y tengas residencia del lugar. ¿Vale? Tu país de origen o tu lugar de residencia, con una residencia y un carnet que acredite que eres residente legal en el lugar que vas a hacer la presentación. Voy a poner un ejemplo. Vives en República Dominicana, pero eres venezolano. Presentas el expediente porque eres residente en República Dominicana en el Consulado Español de la República Dominicana. Tu expediente no lo va a tramitar el Consulado de la República Dominicana, lo va a tramitar el Consulado Español del lugar de tu lugar de nacimiento, Venezuela. A Venezuela no tienes que ir en ningún momento. Cuando Venezuela resuelva, Venezuela lo envía al Consulado Español de la República Dominicana. Y tú te personas en el Consulado Español de la República Dominicana para hacer el acto ya de la jura, jura y obtener el pasaporte español. Vale. Respecto del supuesto 1, Navy, en el caso de nieto de español originario, pero ninguno de sus padres es español, ¿qué partida de nacimiento debe de aportar además de la del abuelo? El acta de nacimiento del padre o el padre o madre que sea de ese abuelo. Aunque no sea español, pero para demostrar el linaje. O sea, ese requisito siempre es insalvable, no puede, vale. Claro, si no, ¿cómo demuestras que es tu abuelo? Tienes que tener el linaje completo. Vale, un momentito. A ver. En tu experiencia, Navy, ¿cómo se podría acreditar la fecha de salida de España? Pues, por ejemplo, si la persona ha salido del país sin documentación, sin pasaporte. A ver, tiene que haber, primero, hay que ubicar el supuesto. Hemos dicho anteriormente, originario o que perdiera la nacionalidad española en el exilio. Entonces tenemos que ubicar primero el supuesto. Si estuvo en el exilio, creo que es difícil que saliera sin pasaporte porque no se puede viajar sin pasaporte. A lo mejor no encuentra el pasaporte, pero tiene que haber algún registro en el consulado. Tiene que existir algún registro de que esa persona emigró. Hay que investigar en el registro civil, en el registro donde se ha ido esa persona,
y buscar documentación. Hay muchas maneras de probarlo, si se casó, si tuvo residencia, alguna Claro. tuvo que existir. O sea, contratos, como documentación adicional, Tuvo que contratos de existir. arrendamiento, apertura de cuentas bancarias, contratos de suministros. Vale. Vale, a la hora de solicitar la nacionalidad, si una persona es residente y está empadronada de España, pero sin permiso de residencia, puede solicitarla. No, una persona irregular, da igual que esté empadronada, una persona irregular. O sea, las personas que se encuentran en situación irregular no pueden no pueden acogerse a esta ley. No, En el caso de que, ni siquiera en el caso de que pudiesen tener una ascendencia española, de que sus abuelos sean españoles, por ejemplo. si no, se tiene que ir al país de origen, entonces. Si no tiene residencia en España, se tiene que ir al país de origen. Si la persona indocumentada tuviese una orden de expulsión en España, eh, una vez que haya vuelto a su país, podría solicitarlo No le va a afectar en personalmente. nada, no le va a afectar en nada. Vale. ¿Es necesario renunciar a la nacionalidad de origen para que te puedan conceder la nacionalidad española en virtud o se prevé algún supuesto? No, en principio no. En principio, la nacionalidad española se le otorga si es de un país iberoamericano, si es de otro país, estadounidense, por ejemplo, según lo que establece el Código Civil, si tienes que renunciar a tu nacionalidad. Pero si es de un país iberoamericano, no tienes que renunciar a ella. Vale. Nevi, una vez hemos obtenido la nacionalidad española, podemos irnos a residir a España. ¿Necesitamos presentar algún tipo de documento respecto de residencia o respecto a algún tipo de certificado? Sí, eso es muy importante, porque así como la nacionalidad se adquiere, se pierde. Sobre todo los menores de edad. Cuando un menor, cuando le damos el derecho a un menor de edad a adquirir nacionalidad española, por opción, porque nos hemos hecho españoles, ese menor tiene entre los 18 y los 21 para rectificar en el consulado de que va a mantener el derecho y que quiere tener la voluntad de tener nacionalidad española. Si no, es un motivo de pérdida. Entonces, cuando nosotros somos mayores de edad y nos movemos a otro lugar, si hemos adquirido nacionalidad, es importante que siempre que nos vivamos en otro lugar, nos empadronemos en el consulado. Se llama certificado consular, que es el registro de que ese español está residiendo en ese lugar. De esa manera, pues se mantiene activo el pasaporte, viajamos también con él, pero tenemos que mantener la conexión con el consulado español en el lugar que estemos viviendo. A ver, este repuesto. En el caso, vale, vale. ¿Hay alguna autorización o supuesto especial para que en el caso de que una persona que se encuentra en España disfrutando de un permiso de turismo, una vez empadronado, se le pasa el plazo permitido y el, digamos, y el procedimiento se alarga más de lo debido cuando esa persona no puede seguir, vamos, cuando se le ha terminado el permiso? Pero no entiendo la pregunta. Una persona que está ahí, que se le pasó el tiempo. Claro, que lo ha solicitado. Lo que pasa es que está pues con el permiso de la nacionalidad. La nacionalidad. Pero no puedes aplicar la nacionalidad como turista. Como turista no se aplica nacionalidad española. Vale. Vale. Pensemos en un supuesto. Nieta de español que tiene nacionalidad venezolana y actualmente reside en España por estudios. Podría aplicar español, ¿no? nieta de un español
pero esa nieta tiene nacionalidad venezolana y actualmente está residiendo en España por estudios. ¿Podría solicitar el procedimiento? ¿Podría iniciar el procedimiento aquí en España? Si tienes residencia, sí. Mientras tenga estancia y residencia legal, lo puede hacer aquí en España. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas. Navy, en el caso del anexo 3, ¿hace falta presentar siempre el acta de matrimonio o algún certificado? En el anexo 3 no hace falta el acta de matrimonio, hace falta en el anexo 2, cuando es una española que se casó en el exterior con un extranjero. En el anexo 3 no hace falta el acta de matrimonio, a menos que tú estés casado o interesado. Vale, un momentito. Respecto al supuesto que has dicho de que hay que ratificar la nacionalidad entre los 18 y los 21 años, puede ser simplemente acudir, pedir cita en el consulado y ratificarse aunque está residiendo fuera. Sí, pero si está residiendo fuera, tiene que hacerlo en el lugar que esté residiendo. En el lugar que esté residiendo, indicar que es español y que debe mantener el derecho a la nacionalidad española. No implica presentar ningún tipo de documentación, ni, o sea, sencillamente Ir ahí dentro de esas edades. y ratificarse y ya está. Exactamente. Vale, a ver un momentito. Vale, vamos ya con la última. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre adquirir la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática frente a la que se solicita por... perdón, un momentito. Frente a la que se solicita por ser descendiente de español tras un año de residencia en España? Que una tienes que residir legalmente en España para luego aplicar a la nacionalidad española. Y aquí no tienes que vivir en España para aplicar a ella. Vale. Vale, ya vamos ya con la última pregunta. Si mi abuelo obtuvo la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, pero mi madre ha fallecido, ¿podría optar a la nacionalidad por el supuesto 1 si mi abuelo se hace español de origen por el supuesto 4? Repito otra vez. Si mi abuelo obtuvo la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, pero mi madre ha fallecido, ¿podría optar a la nacionalidad por el supuesto 1? Claro, por el abuelo originario. Directamente, ahora dice, si mi abuelo se hace español de origen por el supuesto 4. A lo mejor está diciendo el caso... Si su abuelo es español, aún falleciera la madre, él se va al supuesto 1 y puede adquirir el derecho. Bueno, así por ir completando. ¿Cuánto tiempo se exige de residencia legal en España para poder solicitar la nacionalidad? Depende del supuesto. 1 año para quienes están casados con españoles, quienes han nacido en territorio español y quienes sean hijos o nietos de españoles de origen. 2 años, quienes sean de países iberoamericanos. 5 años, quienes tengan residencia de asilo en España. Y 10 años para todos los demás supuestos. Pues, Navy, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La verdad que además ha sido sumamente interesante. A todos los asistentes, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos habéis enviado. Disculpadnos si hay alguna que se nos haya pasado, pero vamos, lo hemos intentado hacer lo más dinámico posible. Simplemente recordaros, sobre todo para todas aquellas personas que os habéis conectado un poquito más tarde, tenéis en la pestaña de documentos la propia presentación que ha utilizado hoy Navy esta tarde, hoy con nosotros. Tenéis también otra documentación relativa a la agrupación de jóvenes abogados y de otros colaboradores. Y nada, iniciamos el año además con muy buenos datos. Habéis llegado a ser casi 130 conectados y la verdad que
Muchísimas gracias porque a nosotros nos es un feedback excepcional y os animamos pues a empezar el año con la mejor de las voluntades y la mayor de las ilusiones. Navy, un placer estar esta tarde contigo y muchísimas gracias por todo y esperamos, pues a lo mejor tenemos que hacer una tercera sesión, yo creo, ¿eh? Seguro, que hay una ley buenísima ahora que he entrado y yo creo que está trayendo muchos perfiles extranjeros a vivir aquí en España. Así que gracias al equipo de AJA, gracias a ti por acompañarme, a Pablo que ha estado antes y a todos los asistentes, porque sin ellos, al final, esto es lo que tiene sentido, que hagan buenas preguntas, que entiendan y que lo que esté exponiendo pues tenga un poco de sentido también para ellos. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.